Bueno, ya le dimos la nota de sociales, quién estuvo, quién no estuvo, qué vestido llevaba, Palacio Nacional, la presidenta. No, eso ya se lo dijimos. Ahora vamos a fondo, a tirarnos a fondo con Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias de Uno TV Noticias todos los jueves. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Pepe. En efecto, ¿El fondo de esto cuál es? Sí es histórico porque AMLO no se quiso meter en esto. Acuérdate que AMLO, cada vez que se enojaba con los gasolineros, lo señalaba, promovía la competencia, que venga el de la Procuraduría del Consumidor a decirnos cuál es la gasolina más cara. Quiso usar el mercado. Y esto de regresar a los acuerdos voluntarios, porque eso de voluntario pues, no tiene gran cosa, fijado a un mismo precio como tope 24, al eliminar la competencia, pues va a empezar a generar otro tipo de problemas. ¿Como cuáles, Pepe? ¿Por qué hay cierto diferencial de precios? Porque hay costos distintos. No es lo mismo llevar la gasolina a un pueblo muy aislado que en una ciudad donde hay muy buena infraestructura. No es lo mismo tener una gasolinera con muy buenos servicios, entonces pues a lo mejor cobras un poco más. No es lo mismo dar litros completos que litros incompletos. Entonces la película de la no competencia no acaba bien. Se va a subinvertir, se van a empezar a dar litros de pedacitos, ve tú a saber qué gasolina para ahorrar, échenle un poquito de agua. No, y se va, puede empezar a comprarse guachicol. Bueno, ya de hecho se compra guachicol. Y además el problema de fondo, Pepe, es ese. Los datos no son fáciles de tener, pero un 30%, 40% de la gasolina que se vende, de acuerdo a algunas fuentes, es huachicol. Claro, es más barato, al consumidor le gusta. ¿Y gana más el gasolinero? O el gasolinero o el ilegal. Pero ¿cuál es el problema de fondo acá? ¿Por qué la gasolina de México es más cara que la de Texas, Pepe? Por el IEPS, por el impuesto especial a productos y servicios, que es el IEPS para gasolina y diésel. Ese es el que marca el diferencial entre México y Texas. El gobierno, cuando quiere controlar un poco el precio, pues, dice que subsidia, reduce el IEPS, y cuando trae mucha presión recaudatoria dijo, pues no me lo puedo tragar porque necesito lana. El IEPS es el impuesto que más crece su recaudación el año pasado, pasó la elección, sube la gasolina, aumenta el IEPS y ahí nos vemos. Y esto pues contendrá un poco el precio de la gasolina, pero seguirá siendo más cara de la de Texas y no se podrá llevar a temas diversos. Imagínate que luego baja la gasolina en Estados Unidos, pues yo la dejo a 24 porque ese es el compromiso. Sube la gasolina en Estados Unidos, pues si el gobierno no absorbe el IEPS, no va a haber forma de venderla a 24. Son medidas muy tentadoras de corto plazo porque sacan buenas notas, como ya la vimos, nos dicen quién fue, cómo vino vestido, pero no cambia el problema de fondo, que es que la gasolina en México es más cara, porque los IEPS, los impuestos que cobra el gobierno, son más elevados, porque moverla es más insegura porque se la roban, porque tienes una serie de retos logísticos y falta de competencia. Eso es lo que te permitiría abaratar la gasolina de verdad. ¿Qué hace el gobierno con ese IEPS que recauda en cada litro de gasolina? ¿Lo invierte en petróleos mexicanos, que está perdiendo una montaña de dinero? Estaba viendo aquí el resultado del último cuatrimestre del año pasado. El resultado del último cuatrimestre 190,000 millones de pesos perdió Petróleos Mexicanos. Es una cosa alarmante, Pepe, por varias razones. La primera es por la que dices, es una cantidad bestial de dinero. Estamos hablando de 620,000 millones de pesos. Para mí me pareció muy sorprendente que perdieron hasta en exploración y producción. Normalmente esa subsidiaria es donde sacas el crudo pues, te lo da el subsuelo, es más fácil de hacer que refinar y normalmente gana. Pemex Exploración y Producción perdió 37,000 millones de pesos. Y ni hablar de esta pasión mexicana de refinar. Pemex Transformación Industrial, que es fundamentalmente refinación, perdió 585,000 millones de pesos. Así, bajita la mano. Es el presupuesto mayor de la Secretaría del Bienestar, del Poder Judicial, de la Universidad Nacional. Deer Park habían estado muy bien, habían estado ganando dinero, pues ya perdieron 860 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque en la medida que se va cerrando un poco el margen de la gasolina, porque los problemas entre gasolina y el petróleo, porque los problemas en Rusia ya disminuyeron y el mercado de la gasolina se estabilizó, pues entonces ya nos estamos dando cuenta que hasta en Deer Park es un negocio complicado. La única buena noticia, Pepe, es que Dos Bocas no pierde.
porque no opera. Entonces, pues, bueno, a veces están ahorrando una lana pues, cuando empieza a operar, pero bueno, le tuvimos que meter 500,000 millones de pesos, solo en intereses al año son como 50,000 millones de pesos, pero no te fijes en ese detalle. Yo creo que una parte importante del IEPS se termina yendo a Pemex, entonces contra la gran... Al barril sin fondo. Al barril. Y acuérdate que la retórica era al revés. ¿A cuánto iba a estar el precio de la gasolina, Pepe? ¿Qué prometió AMLO? A 10 pesos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que cuando tuviéramos la autosuficiencia y tuviéramos a dos bocas, íbamos a poder dar la gasolina barata. Pues aún dando a la gasolina este precio, las pérdidas de Pemex Transformación Industrial fueron 585,000 millones de pesos. Déjalo de ese tamaño. Gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Pepe. Es terror, es la colaboración terrorífica del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Para qué? Para que duerma usted inquieto, ¿verdad? Porque eso de que duerma plácidamente, no. No vale la pena. Este no es anuncio de colchones. Gracias, que te vaya muy bien, Carlos Elizondo.